Bien, hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a qué hora estén viendo este video. Más o menos queríamos comentarles cómo se organiza, digamos, esta presentación para que tengan más o menos una guía de cómo verla. Bien, inicialmente, ¿sí? Lo que van a ver acá son los tres títulos de los temas que toca esta clase. ¿Sí? El primero es ecuación de la recta, en el cual si ustedes entran le va a aparecer el título función lineal, que es uno de los tipos de recta que vamos a encontrar en los gráficos. Y ahí vemos estas tres rectas. La primera es una función lineal, la segunda es una función afín y la tercera es una función constante. Las tres son rectas, sí, pero ¿cuál es la diferencia? La función lineal siempre pasa por el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es este punto 0, 0, en el cual se cruzan los ejes Y y el eje X. El eje Y también recibe el nombre de eje de ordenadas, mientras que el eje X suele recibir el nombre de eje de abscisas. Lo pueden encontrar también así por ahí en los apuntes o en algún problema. Entonces la función lineal siempre pasa por ese punto. Es una recta que pasa por ese punto. Ya sea así o que venga cruzada para abajo, pero que pase también por ese punto de aquí. Bien, la función afín, ¿sí? Es aquella recta que no pasa justamente por ese punto. ¿Sí? Pasa por cualquier valor acá de y, excepto por S. Y la función constante es una recta horizontal paralela al eje X. Cuando apretamos siguiente, ¿sí? Empezamos a ver lo que es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? En cierta forma, para que lo entiendan mejor, es la inclinación que va a tener esa recta. ¿Sí? Puede ser hacia arriba que sea creciente o hacia abajo que sea decreciente. ¿Sí? O incluso, cuando es una constante, ¿sí? Decimos que no tiene inclinación, digamos, simplemente constante. ¿Cómo se calcula esa pendiente? Bien, esa pendiente, ¿sí? Nosotros si lo observamos ahí en un costadito, podemos ver que si nosotros tomamos un punto de la recta, cualquiera sea ese punto, en este caso se tomó el punto 0, 0 porque es como el más fácil de encontrar, y nos vamos hacia la derecha, ¿sí? Vamos a encontrar la cantidad de lugares en X, ¿sí? Que me muevo hacia la derecha, y después hacia arriba la cantidad de lugares que me muevo en Y. ¿Sí? Siempre que se muevan hacia la derecha en X es positivo, siempre que se muevan hacia arriba en Y es positivo. Cuando en Y me muevo hacia abajo va a ser negativo. Bien, en este caso, ¿sí? Ustedes pueden ver que acá me estoy moviendo en X, ¿sí? Desde este punto, 1, 2 lugares. Y después, desde aquí hacia arriba nos movemos 1, 2, 3, 4 lugares que se pueden ver acá en el eje Y. ¿Sí? Por eso el delta X es 2 y el delta Y es 4. Bien, al calcular la pendiente, entonces siempre para calcular la pendiente es delta Y sobre delta X. ¿Sí? En este caso 4 sobre 2. 2, esa es la pendiente de nuestra recta, que en este caso era una función lineal, esa es su pendiente. ¿Podríamos haber tomado otro punto? Sí, yo tranquilamente lo podría haber hecho tal vez desde el 0 al 4. ¿Sí? Me muevo 4 lugares en X. Y después de acá ir hacia arriba hasta volver a cruzarme con la recta. Si ustedes se van para arriba hasta cruzarse con la recta, van a encontrar este punto, ¿sí? En el cual está cerca del 8. Entonces su nuevo delta Y sería 8, su nuevo delta X sería 4, 8 sobre 4 es 2, y pueden ver que la pendiente es constante a lo largo de toda la recta. ¿Sí? No importa si es recta lineal, recta de función afín o recta constante. Bien, cuando vean que la recta va hacia arriba, por decirlo de una forma, siempre son crecientes y las pendientes siempre van a dar positivas. ¿Sí? Cuando las rectas vengan hacia abajo, va a ser decreciente y me va a dar negativa. ¿Por qué? Fíjense, si nosotros tomamos ese punto, siempre tiene que tratar puntos que le dé valores exactos. En este caso no tenemos valores exactos, pero vamos a más o menos suponerlo. Miren en este caso. Si nosotros venimos hacia la derecha, ¿sí? Desde este punto que tenemos en el medio, acá, podríamos decir, bueno, nos movemos 1, 2, 3, 4, 5 lugares para encontrar este punto más o menos, ¿sí? Y después nos venimos, estamos en el 4 y medio aproximadamente, un poquito más arriba del 4 y medio, pero vamos a suponer que es medio. Llegamos al 4, 3, 2, 1, al 0 y llegamos a este punto de acá, ¿sí? Para llegar de acá a este punto de acá, nos hemos movido 5 veces hacia la derecha, ¿sí? El delta Y sería 5, perdón, el delta X sería 5, ¿sí? Que es la cantidad de veces que nos movemos hacia la derecha, pero el delta Y, ¿sí? Una vez que llegamos de acá hasta acá, que nos movemos 5 veces, empezamos hacia abajo
el delta i, ¿sí? Estamos moviéndonos hacia abajo, entonces un delta negativo, ¿sí? Como vamos hacia abajo es negativo. ¿Negativo cuándo? Bien, menos 4,5, más o menos, ¿sí? Siempre es aproximado. Al calcular esta nueva pendiente vemos que nos va a quedar una pendiente negativa, obviamente. Entonces, bueno, continuamos. Siempre que las rectas, ¿sí? Ustedes vean que van hacia arriba, son pendientes positivas, son crecientes. Cuando vean que las rectas se van hacia abajo, son decrecientes, son negativas. Y si esa pendiente 0 es constante. ¿Por qué? Si la queremos calcular, cualquier punto que tomemos, por ejemplo este y este, delta x tenemos, sí, nos podemos mover 2, 4, 6, 8 lugares hacia la derecha si quieren. Pero para arriba y para abajo no me puedo mover porque siempre estoy en la misma recta. Entonces me muevo 0 hacia abajo o 0 hacia arriba. Entonces siempre 0 sobre el número que sea me va a dar 0. Y la pendiente de cualquier recta constante va a ser 0. Continuamos. Bien, continuamos entonces. Vamos a la siguiente. Ecuación de la recta, ¿sí? ¿Cómo es la ecuación de esta recta? Bien, hay cosas que tenemos que empezar a reconocer, ¿sí? Como por ejemplo el punto en el cual la recta corta al eje Y, al eje de ordenadas. Ese punto se conoce como la ordenada de origen, ¿sí? Generalmente cuando ven una ecuación de la recta, esta es la ecuación de la función afín, ¿sí? Van a ver que tiene esta forma, y igual a mx más b, ¿sí? M es la pendiente que dijimos recién, y b, ¿sí? Este valor que está acá es el punto, ¿sí? El valor de y en el cual la recta corta al eje de las y o al eje de ordenadas. Por eso se llama ordenada de origen. Fíjense, ¿sí? Que si nosotros a x, ¿sí? Al eje x le damos el valor 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el eje y, ¿sí? Si ustedes se fijan, está en x igual 0, aquí. No está ni en x1, ni en x2, ni en x3, ni en x4. El eje y está en x0. Si a x le damos el valor 0, ¿sí? M, no importa cuál sea la pendiente, por 0 se va a hacer 0 y este término va a desaparecer. Y va a ser igual a b, ¿sí? Por eso, siempre cuando x es igual a 0, o cuando la recta corta al eje y, al eje de ordenada, y es igual a b, ¿sí? Y encontramos la ordenada de origen. En este caso, 3, por ejemplo. Cuando nuestra recta hace una función lineal, si dijimos que corta en el punto 0, 0, nuestra ordenada de origen justamente va a ser 0. Entonces b va a valer 0 y no va a estar, ¿sí? Y la ecuación simplemente va a ser y igual a m por x, y igual a la pendiente por x. Mientras que cuando sea una función constante, ¿sí? Nuestra pendiente es 0. Entonces 0 por x, 0. Y lo único que nos queda es y igual a b. ¿Sí? Es una función constante en el cual siempre y vale ese valor que está ahí, en este caso 3. Y igual a 3 sería la función, digamos, de esta recta, o la ecuación de esta recta. Vamos al siguiente. Función afín. Funciones que no pasan por el eje de coordenadas, ¿sí? Reconocemos entonces la ordenada de origen, ¿sí? El delta y, desde ese punto generalmente se toma, desde la ordenada de origen generalmente tomamos el delta y, y de acá hacia allá tomamos el delta x. Bien, ustedes pueden ver acá cómo se grafica, ¿sí? ¿Cómo se grafica originalmente una recta? Bien, la forma original es irle dando valores a x. Por ejemplo, la ecuación de esta recta es y igual a x más 1. Cuando x vale 0, es decir, cuando x acá vale 0, y vale 0 más 1, 1. Cuando x vale 1, 1 más 1, 2. Cuando x vale 2, 2 más 1, 3. Cuando x vale menos 1, menos 1 más 1, 0. Cuando x vale menos 2, ¿sí? Menos 2 más 1, menos 1. Entonces después se grafican estos valores. Para x, 0 y 1. Para x, 1, estaríamos acá, y 2, aquí. Para x, 2, 1, 2, y vale 3. 1, 2, 3. X menos 1 para este lado, x menos 1, y vale 0. Fíjense que ahí está tocando prácticamente ese punto. Para x que vale menos 2, es decir, menos 1, menos 2, y vale menos 1, acá. Con todos esos puntos yo los trazo, los puedo unir y hacer una recta perfectamente. Ahora, hay una forma más sencilla, ¿sí? Si yo ya sé que
acá, adelante de la x, la función afín debería ser igual a mx más 1, ¿sí? Yo ya sé que acá adelante tengo la pendiente y acá a continuación tengo la ordenada de origen. Entonces, primero puedo agarrar y marcar la ordenada de origen, que es más 1, ¿sí? La pongo acá. Y después con la pendiente yo sé que es delta y sobre delta x, es decir, en este caso 1 sobre 1. ¿Estamos de acuerdo? Esa pendiente que está acá, que en este caso, bueno, justo no se ve porque es 1, la pendiente m, en este caso, perdón por la desprolijidad, sería 1 sobre 1, ¿sí? Este era nuestro delta y este es nuestro delta x. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agarrar desde mi punto conocido, que es la ordenada de origen este, ¿sí? Y moverme hacia la derecha tantos lugares como me diga mi delta x, 1 en este caso, me muevo 1 para acá, ¿sí? Y después, tantos lugares como me diga mi delta y. Cuando mi delta y sea positivo, me muevo hacia arriba. Si esto fuese negativo, me muevo hacia abajo. En este caso es positivo, me muevo hacia arriba. ¿Cuántos lugares? 1. Entonces, delta x me muevo para acá un lugar, delta y me muevo para arriba un lugar y marco este punto de aquí. Con la ordenada de origen, que es más, en el eje y más 1, que ya la tenemos acá. Y este nuevo punto que vamos a encontrar, los podemos unir y ya tenemos la recta marcada, sin necesidad de hacer todos los valores de la recta, ¿sí? Con 2 puntos ya podemos nosotros construir una recta. ¿Para qué ponernos a hacer todos estos valores si con este punto que ya lo conozco por ser el origen, la ordenada del origen, y la pendiente que nos da este valor y este valor, ya encontramos el segundo punto y trazamos nuestra recta? Es mucho más rápido, mucho más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos entonces. Siguiente. ¿Cómo grafico una recta? Bien, acá vamos a explicar eso que acabamos de decir. Primero reconocemos la ecuación cuánto vale la pendiente y cuál es la ordenada de origen. ¿Sí? En este caso la ordenada de origen b vale menos 2, el signo lo incluye, y la pendiente es 3 medios. Después, se marca el punto indicado por la ordenada de origen. b, en este caso era menos 2. ¿Sí? Recordemos que se encuentra en el eje y. Marcamos el punto. Siguiente, tomamos el valor de la pendiente. Se analiza considerando el valor como una fracción y se avanza en horizontal hacia adelante, ¿sí? Según lo que me diga la parte del denominador, que era nuestro delta x. Avanzo hacia la derecha, siempre hacia la derecha. En este caso avanzo 2 lugares. Y después, ¿sí? Tanto como me diga el numerador, que era mi delta y, ¿sí? Subo tantos lugares como me indique, o si fuese negativa esta pendiente, me voy hacia abajo, los bajo, ¿sí? El denominador siempre la cantidad de lugares hacia la derecha. El numerador puede ser hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba si positivo, hacia abajo si es negativo. En este caso, nuestra pendiente era 3 medios, ¿sí? Volvemos ahí, 3 medios. Entonces, 2 lugares hacia la derecha, 3 lugares hacia arriba. Ya tenemos 2 puntos, el de la ordenada de origen y este encontramos con la pendiente. Los marcamos, trazamos nuestra recta, ¿sí? Y tenemos la recta indicada. Eso sería como graficar una recta. Y hasta acá hemos llegado, ¿sí? Con lo que sería el tema de recta. A continuación nos vamos a mover hacia función cuadrática. Función cuadrática, ¿sí? Y vamos a ver que ahora la x, su máximo exponente, está al cuadrado. Por eso se llama función cuadrática. Función cuadrática. La forma de la ecuación cuadrática, ¿sí? De la función cuadrática en este caso, siempre es una parábola, que ya van a ver que puede ir hacia arriba, así como una sonrisa, o podría ser hacia abajo, digamos al revés, así como una cara triste. Puede ser como una cara feliz o una cara triste. Bien, la ecuación, ¿sí? De esta función cuadrática es y igual a ax cuadrado más bx más c. Esto que está acá se llama término cuadrático, ¿sí? Porque tenemos aquí el cuadrado. Este sería el coeficiente del término cuadrático. Este es el término lineal, porque tenemos x a la 1, ¿sí? De hecho, si toda esta parte no estuviera, ¿sí? Que esto valiera 0, por decirlo, y sería igual a bx más c, que es la ecuación prácticamente de la recta. Esto se convertiría en nuestra pendiente y esto en la ordenada de origen. Pero, si está el término cuadrático, es una ecuación cuadrática. Bien, entonces tenemos término cuadrático, término lineal, y este, al igual que en la recta, es el término independiente, que es la ordenada al origen, ¿sí? Es decir, cuando tengamos este término independiente, por más que tengamos x cuadrado o sin x cuadrado, siempre es la ordenada de origen.
¿sí? Bien, ordenado de origen sigue siendo lo mismo, el punto en el cual se corta al eje Y. Ahora, ¿sí? Ya no es una recta, sino que es una parábola, como le digo, puede ser una sonrisa o una carita triste. Tiene más componentes. Tiene el ordenado de origen, perfecto. Tenemos un vértice, ¿sí? Que en el caso que sea la carita triste, la cara feliz, digamos, siempre está en la parte inferior. Y si fuese una carita triste, estaría en la parte superior, por acá. Ese vértice nos marca un eje de simetría, ¿sí? Que podemos marcarlo así, en el cual es paralelo al eje Y, ¿sí? Tiene ese valor de X, que se llama X del vértice. Y si nosotros tenemos este eje de simetría hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Vemos que son dos partes exactamente iguales, ¿sí? Esta parte que tengo acá, de este lado, del eje de simetría, es exactamente igual a esta parte que tengo de este lado. Bien, este vértice tiene sus propios valores, ¿sí? X del vértice, el valor de X del vértice y su valor de Y del vértice, ¿sí? Y además, esta gráfica, la parábola, tiene dos valores, ¿sí? Que son las dos raíces, que son los puntos en el cual la parábola corta al eje X. La recta también tiene raíces, sería el punto en el cual corta al eje X la recta, pero siempre tiene uno solo, ¿sí? O incluso cuando era constante puede que no tenga ninguno. La parábola, ¿sí? O ecuación cuadrática puede tener, ¿sí? Siempre raíces, máximo dos raíces. ¿Podría pasar que no tenga raíces? Sí, imagínense que esta misma sonrisa esté acá arriba. Vamos a dibujarla por acá. Está medio prolija, pero está. Imagínense que está acá la parábola. Si está acá, en ningún momento va a cortar al eje X. ¿Va a cortar al eje Y? Sí. ¿Va a tener ordenado de origen? Sí. Pero no va a tener raíces, porque en ningún momento lo toca. Al igual que si está como cara triste acá abajo, ¿sí? No va a tener raíces. Puede que tenga dos raíces, como es este caso, que pueden ver raíz 1, raíz 2, o podría incluso tener que las dos raíces estén en el mismo punto. Supónganse ustedes que justo el vértice coincida con una raíz, es decir que esta sonrisa, por ejemplo acá, que el vértice toque en ese punto solamente y de ahí se vaya para arriba. Va a tener este vértice que está acá, a su vez va a ser su raíz, va a tener una sola raíz porque va a ser un solo el punto en el cual toca el eje X, ¿sí? Y esa raíz a su vez va a ser el vértice, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Bien, esas son las componentes que pueden encontrar, digamos, en la parábola. La parábola misma, ¿sí? El vértice con su valor de X, su valor de Y. Este valor de X nos da el eje de simetría, la ordenada del origen, ¿sí? Y las raíces, que pueden ser dos, pueden ser una o pueden no existir. Bien, vamos a sacar todos esos cositos y vamos a proseguir. Siguiente. Concavidad de la parábola. Concavidad de la parábola se refiere a esto que yo les comentaba, si las ramitas van hacia arriba o las ramas van hacia abajo, es decir, si es una cara feliz o una cara triste, ¿sí? Cuando este valor de A sea positivo, sea mayor a 0, ¿sí? Como dice acá, las ramas van hacia arriba. Si la cara es triste, las ramas van hacia abajo, A es negativo, ¿sí? Es decir, siempre que A sea negativo, estas ramas van a estar hacia abajo. Vértices, ceros o raíces. Son los dos nombres, ceros o raíces, que reciben justamente las raíces que les comentaba recién. Los puntos en el cual esta parábola corta al eje X, ¿sí? Son ceros o raíces. Y el vértice es lo que les comenté recién. ¿Cómo se calcula el vértice? Bien, a partir de los valores que tenemos en nuestra ecuación, ¿sí? de la cuadrática, nosotros tenemos un valor A, un valor B y un valor C, ¿sí? Para calcular X del vértice, la ecuación necesaria para calcularlo es hacer menos el valor que tenga B sobre 2 por el valor que tenga A, ¿sí? Estos valores incluyen el signo, es decir, si B era negativo, menos B sobre 2 por A. Si este es negativo, con este negativo se nos va a quedar positivo, ¿sí? Es posible. Al igual que si este es positivo y este es negativo, si el A fuese negativo, menos dividido menos va a ser más. Entonces, A, B y C siempre con sus valores correspondientes sacados de la ecuación. Entonces, para X del vértice es X del vértice igual a menos B sobre 2 por A. Y del vértice, ¿sí? Recordemos que la ecuación es A por X cuadrado más BX más C. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En la ecuación original, ¿sí? Estamos reemplazando el valor de X con el valor de X del vértice. Es decir, una vez que lo calculamos, supónganse que les dio 5, ¿sí? La ecuación, que ustedes saben que la ecuación es Y es igual a
por x al cuadrado. Bueno, acá no lo puedo representar bien, pero sería x al cuadrado. Vamos a representar de otra manera. Más b por x más c. Y ahora ahí chiquitito voy a tratar de agregarle un cuadrado. Discúlpenme la desprolijidad. Ahí está, perfecto. Esta es la ecuación original que vimos recién, ¿sí? Para calcular y del vértice, ¿sí? Calculamos el x del vértice con esta pequeña ecuación, menos b sobre 2 por a, ¿sí? Y después ese valor, supónganse que les dio 5, ¿sí? Lo metemos en la ecuación original, ¿sí? A por 5 al cuadrado más b por 5 más c. Y eso les va a dar el valor de y del vértice. Una vez que ya tengamos el valor de x del vértice y el valor de y del vértice, lo podemos ir y ubicarlo en nuestra gráfica, en nuestros ejes de coordenadas, que son el y el x, ¿sí? Acá está representado como que todo esto va acá adentro, ¿sí? No es necesario, ¿sí? Tranquilamente pueden calcularlo primero, ¿sí? Y una vez que tengan el valor numérico, lo metemos acá y lo metemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esas son las coordenadas del vértice. Siempre una coordenada se dan dos valores, una de x y uno de y. Y con eso podemos marcar el punto. Los ceros o raíces, ¿sí? ¿Cómo se encuentran? Para eso sí o sí tenemos que aplicar esta ecuación, ¿sí? Que hay que aprendérsela. Fíjense que dice x1 y x2 porque generalmente son dos raíces distintas las que obtenemos. Recuerden, pueden ser dos raíces distintas, una sola, ¿sí? O puede ser que no tengamos raíces, ¿sí? Que no estén. ¿Cómo se calculan? Bien, esta misma ecuación se hace dos veces. Primero se hace con el signo positivo y después con el signo negativo, ¿sí? Entonces la primera raíz va a ser menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Y después vamos a repetir la misma ecuación pero el signo negativo. Menos b menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Entonces vamos a encontrar dos valores, uno de x1 y uno de x2, ¿sí? Vamos a encontrar las dos raíces. Recuerden que son los puntos en el cual corta la parábola al eje x. Entonces una vez que ya tengamos los valores, vamos al eje x, ¿sí? Y los marcamos con esos dos valores que nos dé. Puede pasar, ¿sí? Que adentro de esta raíz nos quede un número negativo. Si nosotros hacemos que índice par, número negativo, ¿sí? Dentro de la raíz, no lo podemos resolver, ¿sí? No tiene resolución dentro de los reales. ¿Qué pasa en este caso? Ese es el caso en el cual no tenemos raíces, ¿sí? En el cual la parábola no corta el eje x. También puede pasar que cuando calculemos esta raíz, ¿sí? b cuadrado menos 4 por a por c nos dé 0, ¿sí? Nos dé 0 este valor. Entonces, las dos raíces nos van a quedar iguales. Como esto nos da 0, este término desaparece, ¿sí? Y nos quedan las dos raíces, nos quedan menos b sobre 2 por a. Y ese va a ser el caso en el cual, ¿sí? Las dos raíces serían iguales, entre comillas, tendríamos una sola raíz, y justo sería el caso en el cual el vértice es la única raíz que tenemos de la parábola, ¿sí? Justo la parábola toca el eje x en el vértice. Bien, vamos a continuar. No queremos hacer las raíces a mano, no queremos aplicar la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, ¿sí? No queremos hacerlo. Bien, ¿tenemos que aprenderlo sí o sí? Sí, ¿por qué? Porque por ahí nos puede tocar una pregunta teórica al respecto de eso, o por ahí necesitamos resolverlo sí o sí de forma manual, ¿sí? Por algún motivo, ¿sí? Para algún despeje o alguna preguntita, como les digo, teórica que les pregunten, o justo les preguntan esa ecuación, una pregunta teórica. Entonces, ¿tenemos que saberla? ¿Hay que estudiarla? Sí, tenemos que conocerla. La del vértice también es muy importante que sepan la del vértice. Ahora, casi todas las calculadoras traen ya para calcular, digamos, las raíces de una ecuación cuadrática sin necesidad de resolverla a mano. ¿Cómo hacemos? Bien, primero tenemos que expresar la ecuación de esta manera. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. La igualamos a 0, ¿sí? Ustedes piensen que la ecuación original, la función es y igual a ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Pero en el eje x, mientras estemos sobre el eje x, y vale 0, ¿sí? Por eso acá se iguala a 0. 0 igual a nuestra ecuación. Una vez que hicimos eso, que tenemos la ecuación ordenada, depende del modelo de la calculadora, ¿sí? En las dos tenemos que empezar con la tecla mode, ¿sí? En la modelo 95 similar, ¿sí? Mode, tenemos que apretarlo hasta que nos aparezca el título de ecuación. Y ahí, cuando estemos en ecuación, apretamos el número 1. Y nos va a aparecer este cartel. ¿Unknowns 2 o 3? No, no nos sirve esto. Esto es para calcular sistema de ecuaciones. Entonces apretamos la flecha hacia el costado, hacia la derecha, y nos aparece este nuevo título, degree,
¿sí? Que es como el grado de nuestra ecuación. ¿Qué grado tiene esta ecuación? Tiene grado 2, ¿sí? Porque es cuadrática. Apretamos 2 y después nos va a pedir los coeficientes. Nos va a pedir A, nos va a pedir B, nos va a pedir C. Los vamos poniendo con el símbolo, con el signo correspondiente. Si es negativo, negativo, positivo, positivo, ¿sí? Y cuando apretemos igual al final nos va a dar el valor de x1 y el valor de x2. Con los otros modelos más avanzados por ahí es lo mismo, pero ya no tenemos esta funcionalidad, sino que al apretar mode nos aparecen todos estos menús. Tenemos que apretar mode, irnos al que diga ecuación, que en algunas calculadoras es el 5, en otras es el 3 porque tiene 1, 2, 3. ¿Sí? Apretamos el que diga ecuación, nos aparece este menú y ahí buscamos el número 3, en este caso, que fíjense que es el que se parece a la forma que tenemos acá arriba. Ax cuadrado más bx más c igual a 0, porque así es como lo hemos ordenado y esta es la ecuación cuadrática. Ahí de vuelta nos va a pedir el valor de a, el de b y el de c, y al apretar de nuevo igual nos va a dar el valor de x y el valor de y. ¿Sí? En este caso a veces nos da el valor de x y el valor de y juntos. En este caso nos da el valor de x1, ¿sí? Apretamos igual de nuevo y nos da el valor de x2. ¿Sí? Bien. Hasta ahí estamos. Siguiente. Ejercicio. El primer ejercicio de ecuación cuadrática. ¿Sí? Nos da un ejemplo. Dada la siguiente función f de x, que sería y, poner y poner f de x es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque se considera que y es algo que depende de x, ¿sí? Yo le doy valores a x y a función de los valores que tengo de x encuentro y. Es una función dependiente de x. Por eso se pone función de x. Pero poner f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 es lo mismo que poner y igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Es lo mismo. Bien, esa es nuestra función. Encuentre sus raíces, vértice y dibuja la parábola. Bien. Las raíces, aplicamos la ecuación o vamos a la calculadora. ¿Sí? En este caso háganlo de las dos maneras. Acá tienen la ecuación, ¿sí? Tienen todos los valores reemplazados. Fíjense, era menos b, b es negativo, así que es menos 2, más menos, b al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que como no hay nada es 1, por c, que es menos 3. Todo sobre 2 por a. ¿Sí? Resuelvan esta ecuación primero utilizando el signo positivo y después utilizando el signo negativo. ¿Sí? Van a ver que les dan estos dos valores. Y prueben después, viendo en una calculadora, a ver si les sale. El vértice. La ecuación del vértice de x era menos b sobre 2 por a. Menos b, que es menos 2, sobre 2 por a, que es 1. Les da 1. Y el vértice es S1 reemplazándolo en la ecuación original. Es decir, 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Y les va a dar 4. Entonces, el vértice tiene valor de x 1. Acá, x1. Valor de y, menos 4. Pum, acá está el vértice. Una vez que encontré el vértice, vamos a las raíces. Los raíces son los valores en los cuales la parábola corta el eje x. Y están en el menos 1, acá, y el 3 positivo, ahí. ¿Conozco otro valor? Sí, la ordenada de origen era mi término independiente acá arriba, el menos 3, que es el punto en el cual corta el eje y. Entonces voy y lo pongo acá. ¡Pum! Pongo el menos 3. ¿Sí? Y ahora tengo este punto, ese punto y ese punto. Ahí los voy a marcar. Un segundito, tengo el vértice, tengo este punto de acá, este punto de acá y ese punto de acá. ¿Sí? Entonces no hace falta que me ponga a dar muchos más valores de x, y no hace falta que ponga x igual a 2 y cuánto vale y para encontrar el punto este y todos los otros puntos. No hace falta que los busque. Ya con estos tres puntos, por ejemplo, yo ya podría marcar este pedacito de la parábola. Yo sé que acá en el vértice hay un eje de simetría en 1, porque x del vértice vale 1. Entonces acá hay un eje de simetría, me suena medio raro, debería ser una recta, ¿sí? A ver si puedo hacer una recta. Perfecto. Acá vamos a hacer una recta. Ahí, ese es mi eje de simetría. Yo sé que este lado es igual a este lado, entonces lo hago exactamente igual. Vengo y hago el otro lado de la recta. Acá. Pum, el otro lado de la parábola, perdón. Sé que este lado es igual a ese. Y si quiero, ya ahora que tengo la forma, continúo un poco más la parábola y ya está. ¿Sí? Esa es la forma de graficar la parábola de manera sencilla. ¿Sí? Si quisiera podría buscar todos los puntos, pero me volvería un poco loco. Tendría que agarrar el menos 1, por ejemplo, reemplazarlo acá y encontrar y. Después el 0, reemplazarlo acá y encontrar y. El 1, meterlo acá y encontrar y. El 2, hacer lo mismo. El 3, hacer lo mismo. Y generalmente no es lo que me pide en un ejercicio, no me pide graficar una parábola. Me pide por ahí encontrar los elementos, ¿sí?, de esta función cuadrática. Entonces tengo que aprender a hacer esto, aprender a sacar raíces, aprender a encontrar el vértice, ¿sí?
Que tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando la cara está feliz, es decir, la parábola va hacia arriba, las ramas, positiva, este punto, el vértice, muchas veces es el mínimo valor que va a tomar esta función. Entonces por ahí me sirve. Y cuando yo lo tengo al revés, es decir, tengo así, el vértice es el máximo valor que va a tomar esta función. Entonces por ahí me preguntan, ¿cuál es el máximo valor que encuentro en esta función? Bien, tengo que encontrar el vértice, el valor de x del vértice, y ese es mi x. Y después el máximo valor de la función, es decir, de y, que y es la función en realidad. Tengo que reemplazar este valor del vértice en la función, encontrar el valor de y, y el valor máximo será el valor que me dé y. En este caso, el mínimo valor, ya que este van hacia arriba las ramas, tenemos un mínimo acá, y el mínimo valor que va a tomar la función, ¿sí?, es menos 4. ¿Sí? Tranquilamente esa podría ser una pregunta asociada a funciones cuadráticas. Bien, hasta acá estamos con funciones cuadráticas. ¿Sí? Vamos a cortar que el video acá y después vamos a hacer un video nuevo para explicar la segunda parte de sistema de ecuaciones, así no se les hace tan largo el video y no está empezado por ahí de cargar. Bueno, vamos ahora a volver al inicio, ¿sí? Vamos a cortar el video 2 segundos y después vamos a hacer otro para sistema de ecuaciones.